Robotech. Libro Génesis. Capítulo 1. Tengo dudas como todos los demás, pero pensé que la llegada del SDF-1 precisamente podría ser un buen asunto para la raza humana. Después de todo, cuando vi cómo aterrizó a los políticos. Comentario atribuido al teniente Roy Fokker en Preludio al Juicio Final, la historia de la Guerra Civil Global, por Malachi Cain. Cuando la fortaleza dimensional aterrizó en 1999, la palabra milagro había sido tan utilizada que le tomó algún tiempo a la raza humana darse cuenta que en verdad uno real había sucedido. Al final del siglo XX, milagro se había convertido en la descripción ordinaria para aparatos caseros y aditivos para comida. Entonces llegó la Guerra Civil Global, una rápida espiral de conflictos diversos que más o menos en 1994 estaba bien en su camino para llegar a ser una contienda mundial de gran envergadura. En los primeros días de la guerra, milagro era utilizado por cualquier lado para describir alguna muy alentadora noticia de la batalla. La Alianza de Unificación Mundial entró en la existencia porque parecía la mejor esperanza para la supervivencia humana, pero sus bien intencionados reformadores encontraron como un centenar de oportunistas se sublevaron para salvarlos, de conglomerados supranacionales, extremistas religiosos y seguidores de un centenar de diferentes ideologías, hasta racistas y fanáticos de todo tipo. La guerra se atascó, resistiendo, transcurrió tediosamente, encendiendo cada rincón del planeta. La gente olvidó la palabra milagro. La guerra empeoraba y empeoraba, gradualmente, es cierto, pero todo el mundo sabía lo que sería el empeoramiento final, hasta que la esperanza empezó a morir. Y en una actitud nadie parecía ser capaz de detenerse. La raza humana se movía por la ruta a su propia destrucción total, utilizando armas de su propia creación. La vida del planeta era infinitamente valiosa, pero nadie pudo formular un plan para salvarla del fuego termonuclear del sacrificio. Entonces, casi 10 años de la guerra civil global cambiaron para siempre el pensamiento del Homo sapiens. La llegada de la fortaleza dimensional fue una casualidad, más allá de la casualidad, y en el principio una seria catástrofe. Su llegada fue la de un objeto impulsado y había aparecido de ningún sitio, de alguna abertura indescifrable en el tiempo-espacio continuo. Su largo descenso propagó destrucción y muerte al mismo tiempo que sus ondas de choque y el estallido posterior de sus avances monumental arrasaron ciudades, ensordecieron y cegaron multitudes, hicieron un horno de la atmósfera y de algún modo despertaron fuerzas tectónicas. Las ciudades ardieron y cayeron y muchos murieron. Su llegada desconcertó al mundo. Las mezquitas fueron abarrotadas hasta su capacidad y más allá, lo mismo que los templos y las iglesias. Mucha gente cometió suicidio y curiosamente bastante las tres categorías más importantes de elevada tasa de víctimas fueron en este orden: clérigos, fundamentalistas, ciertos políticos elegidos y los más importantes personajes del mundo del entretenimiento. La especulación acerca de sus motivos, que el asunto que tenían en común fue que se sintieron aminorados por la llegada de la nave espacial extraterrestre, permaneció precisamente en eso, especulación. Por fin, el objeto redujo la velocidad, obviamente dañado, pero todavía capaz de maniobrar. Su sorprendente velocidad se redujo a un simple planeo, excepto que tenía poca velocidad en el camino de las superficies elevadas, y era inimaginablemente pesada. Llegó a reposar en una suave planicie inclinada en una pequeña isla del Pacífico Sur, una vez el sitio de pruebas atómicas francesas, llamada Macros. La planicie era larga y amplia, en particular para tal diminuta isla, pero no era mucho más larga que la nave misma. A unos pocos cientos de yardas detrás de sus propulsores, las olas se estrellaban contra la playa. A una corta distancia por delante de su proa destruida estaban escarpados precipicios. Su funda externa y primeras capas de blindaje y una importante parte de su supraestructura habían sido dañadas en el transcurso del escape o en el choque controlado de su aterrizaje. Crujió y rechinó, enfriándose al mismo tiempo que las olas rompientes hacían espuma y golpeaban la arena en uno u otro modo idílico día en la isla de Macros. La raza humana empezó a valorar el daño en una atontada, descoordinada manera.
pero no le tomó mucho tiempo a las fuerzas opuestas convencerse a sí misma que el estallido no era un engaño del enemigo. Durante las primeras pocas horas fue llamado el visitante. Los líderes de las diversas facciones de la guerra civil, su supuesta importancia se redujo con la aparición de la nave extraterrestre. Tomaron pasos apresurados hacia una tregua de convivencia. Los diversos comandantes tuvieron que moverse rápidamente y tuvieron que sacrificar mucho de su prestigio para ajustarse el uno al otro. Todos los ojos estaban vueltos al cielo y a la isla Macros. La guerra civil global pareció sin importancia, una disputa absurda comparada con el mismo impresionante poder que precisamente se había sentido en la Tierra. Dentro de las horas, preparativos estaban siendo hechos por una expedición para explorar los restos. Las alianzas necesarias fueron adoptadas, pero factores de seguridad fueron incorporados en la fuerza expedicionaria. Los más grandes enemigos habían logrado una paz angustiada. Ahora, aquellos que habían peleado la guerra tendrían que hacer lo mismo. La cubierta de vuelo del portaaviones clase Gibraltar Kenosha se apartaba debajo del helicóptero ascendiente, una confortable isla artificial de superficie de aterrizaje antideslizante. El teniente Roy Fokker lo vio tristemente, resignándose a la misión a mano. Él volteó hacia el hombre piloteando el helicóptero, el coronel Edwards, quien estaba volándola con mesurada habilidad. Roy Fokker estaba más acostumbrado a esas ocasiones, cuando él y Edwards estaban haciendo giros y disparos, tratando de tirotearse en los cielos. Roy Fokker era un internacionalista, hasta los pies. Su uniforme portaba los colores de la unidad de aviación de su portaaviones, un escuadrón de combate, la insignia de la calavera de Jolly Ranger. Los colores eran de la antigua Armada de los Estados Unidos, el renombrado y con justicia temido escuadrón Bf-84 del USA NIMS, que había cazado los cielos de los Tomcat F-14, luego Excursión Z-6, adecuados para la nueva línea de producción de Peregrine Z-9A, propia de Roy. Roy desearía estar a cargo de regreso en su propio jet, en su propia cabina, pero tan importante despegue habría sido normal ver al capitán del Kenosha en la cubierta de observación, debajo de una antena de radar, ajustada en fases y otros arbustos de la torre a la cubierta la llamaban los aviadores de la fila del buitre. El almirante Hayes y los otros peces gordos estaban todos ahí, pero no el capitán Henry Global. Hoy el capitán Henry Global estaba ceñido en la parte de atrás del helicóptero, con un pelotón de infantes de marina y algunos técnicos, y más equipo y armas científicas de lo que Roy había visto aglomerados en una nave antes. Que el hombre viejo debería realmente dejar su puesto de mando y desembarcar mostraba cómo de revueltas estaba la nave espacial, o lo que fuera había vuelto las cosas en la Tierra. Era una misión tan excéntrica como Roy nunca había visto. Esto lo puso inusualmente nervioso, especialmente desde que el Consejo de Oposición había elegido a Edwards como su representante en el equipo. La última vez que Edwards y Roy habían cruzado estelas, Edwards había estado contratado en algo llamado la esfera de coprosperidad del noreste asiático. No había relato de para quién estaba realmente trabajando ahora, excepto que estaba siempre, sin excepción, fuera para beneficiar al coronel Edwards. Roy se dijo que parara de pensar sobre eso y que hiciera su trabajo. Se movía un poco en su asiento, con inquietud en la red de herramientas, con un peso añadido de cerca de 100 libras de armas, municiones y equipo de supervivencia y exploración. Empujó su despeinada greña de pelo rubio para atrás de sus ojos. No estaba seguro por qué o cuándo los peinados largos habían vuelto la norma entre los pilotos, pero ahora era prácticamente de rigor. ¿Alguna tradición samurái? Lanzó una mirada a Edwards. El mercenario tenía tal vez 10 años mayor que Roy, con la misma estatura delgada. Edwards tenía buen aspecto bronceado y pelo teñido al sol, y una sonrisa de asesino. Parecía estar pasándola bien consigo mismo. La juventud de Roy no lo hacía inferior a Edwards en experiencia y habilidad, la filosofía práctica de los suizos e israelíes, de otros tiempos y de otros como ellos, era ahora la regla. Cualquiera que pudiera volar bien lo hacía, y volaban como líderes si lo merecían, sin tener en cuenta edad o rango. Todas las convenciones de reuniones sobre un piloto que necesitaba educación de una institución de enseñanza superior y años de entrenamiento habían sido echadas fuera al mismo tiempo
que el desgaste de la guerra las hizo insostenibles. Roy había escuchado que niños tan jóvenes como de 14 años estaban en las nuevas clases de la escuela de combate aéreo. Edwards había notado la mirada. ¿Quiere hacerse responsable, Fokker? Sea mi invitado. No, gracias, coronel. Solo estoy aquí para asegurarme que no arme un lío y se aproveche de la situación. Edwards se rió. Fokker, ¿sabe cuál es su problema? Tomas este asunto de la guerra muy personalmente. Dígame algo. ¿Le gusta volar por un puñado de fascistas? Edward bufó burlonamente. ¿Usted piensa que hay mucha diferencia entre las partes después de 10 años de guerra? Además, los neoasiáticos me pagan más en una semana de lo que usted gana en un año. Roy quería preguntar eso, pero sus órdenes eran evitar desavenencias con Edwards, como si al hacerlo pensar en eso un aroma repentino flotara en el aire bajo su nariz. Era tabaco de pipa, pero a Roy siempre le olía como una fábrica de jabón en llamas. Global estaba ahí de nuevo. Pero ¿cómo cuentas que tu oficial de mando está infringiendo reglamentos, fumando a bordo de una aeronave? Si eres un joven teniente prudente, no lo haces. Roy se volvió para estudiar macros y olvidó a Global, Edwards y a todos los demás. Ahí se extendían los restos ennegrecidos de una nave como nada que la Tierra había visto antes. Dios mío, Roy dijo lentamente. Incluso Edwards no tenía nada que agregar. El accidente estaba tranquilo y las lecturas de radiación estaban alrededor de lo normal. Los vuelos previos no habían inferido fuego o visto ninguna actividad. El helicóptero los dejó a unas pocas decenas de yardas de la chamuscada, destrozada ruina. En pocos momentos el grupo estaba descargándose a sí mismo y al equipo. Global, alto, de piernas largas y esbelto hombre, con un estalinesco bigote negro jean, el sombrero de capitán se había inclinado delante en su frente. Estaba estableciendo la seguridad y preparando el reconocimiento preliminar externo del siniestro. Él era de hombros robustos y vigoroso, pareciendo más joven que sus 50 y tantos años, hasta que uno veía las líneas alrededor de sus ojos. Pero mientras los preparativos estaban continuando, el cabo Lanza Murphy, impaciente por estar en el movimiento, no pudo resistir a hacer un pequeño curoseo. Oigan, miren, creo que encontré una escotilla. La voz de Global aún conservaba su fuerte acento ruso. Imbécil, sal de ahí. Murphy estaba de pie cerca de una alta forma circular en el destrozado casco, indicándoles con la mano. Con su espalda hacia esta, no vio la parte central abierta de la escotilla, las mitades deslizándose separadamente. No pudo escuchar a sus compañeros de equipo gritando advertencias, al mismo tiempo que varios largos tentáculos segmentados de metal se extendieron. Enseguida, el desafortunado marino fue capturado y levantado del suelo. Después cayó de su sujeción, al mismo tiempo que era tirado dentro. Ninguno de los otros se atrevió a disparar por temor a pegarle. La escotilla chasqueó al cerrarse. Global extendió sus brazos para mantener bajo control a Roy y algunos de los otros. Tendrían que encargarse de la escotilla. Permanezcan donde están y no disparen. Nadie se acerque hasta que lo sepamos con qué estamos tratando. Una hora después, las cosas habían cambiado. Sin embargo, los exploradores no sabían mucho más que al principio. Por insistencia del almirante Hayes, el doctor Emil Lang había estado en el helicóptero en la Tierra para supervisar. Lang era la mente principal de la Tierra por edicto de Hayes y el senador ruso, y los demás en la alianza de mando, la autoridad final de protocolo interplanetario. Lang organizó a todos en trajes anticontaminación. Luego mandó un robot de tamaño humano para hacer la exploración preliminar de la nave. Cuando el robot, básicamente un detector, parecía un bulbo paquete de telemetría de 2 piernas, se detuvo inactivo frente a la escotilla al mismo tiempo que la escotilla se reabría. Lang miraba pensativo. El robot se rehusó a responder a más órdenes. La escotilla permaneció abierta y no había señal de actividad dentro. Los ojos de Lang se entrecerraron detrás del visor de su traje al mismo tiempo que se concentraba. Lang era un hombre justo por debajo de la estatura media, delgado de figura, pero cuando venía a descifrar lo desconocido tenía el coraje de un león. Pasando por alto las órdenes, mandó a Global a seleccionar un grupo para explorar el siniestro. Global se escogió a sí mismo, a Roy Fokker, Edwards y a 8 de los infantes de marina. Avancemos con esos reflectores, Lang ordenó,
y pueden meter un cartucho en sus armas, pero dejen sus seguros activados. Si alguno dispara sin mi orden directa, veré que se ha llevado un consejo de guerra y colgado. Inadvertido, Edwards hizo una cara burlona dentro del casco de su traje y pasó el selector de su metralleta automático total. Las luces que traían reflectores montados en los hombros de su red de equipo eran potentes, pero no lo suficiente para alcanzar los límites más alejados de la sección en la cual se encontraban. Lang y Global solo examinaban lo que estaba ante ellos, pero lo de los demás era exclamaciones suaves, palabrotas, obscenidades. Se parecía a una compleja representación de una ciudad. El equipo extraterrestre y las maquinarias estaban hechos de aleaciones cristalinas y materiales translúcidos, con estructuras a modo de conductos cruzados de un lado a otro en el aire y artilugios configurados extrañamente en todas direcciones. La nave espacial estaba construida a escala monumental. Las lecturas todavía no indicaban peligro de radiación, contaminación atmosférica o biológica. Se quitaron los trajes. Nos dividiremos en dos grupos, Global decidió, todavía a cargo de las divisiones tácticas. Roy, tomarás 4 infantes de marina. Dr. Lang, Edwards, ustedes estarán en mi grupo. Estaban por trabajar su camino hacia adelante, siguiendo lados opuestos del casco interno del siniestro, en un intento por conectarse en la proa en caso de que no observaran tanto como fuera posible y retrocederían a su punto original de entrada en 1 hora. Se pusieron en camino. Ninguno escuchó el robot sonda inactivo reactivarse de repente y caminar a través de la escotilla abierta en su despertar, moviéndose más ágilmente de lo que se había movido unos pocos minutos antes. 15 minutos después, en un pasillo tan alto y ancho como un estadio, Roy hizo una pausa para dirigir las luces montadas en sus hombros a su alrededor. Este lugar debe estar engañándome. ¿No te parece que las paredes están moviéndose?, preguntó al sargento de artillería detrás de él. El artillero dijo lentamente: sí, más o menos. Parece que hay una niebla o algo manando por todas partes. Roy estaba a punto de experimentar que estaba moviéndose otra vez cuando escuchó a alguien llamando suavemente: Carturs, oye, hombre, ¿dónde estás? Carturs era un hombre caminando a desgana en la parte de atrás de la fila. Todos se volvieron para ver qué estaba pasando. Cartoons se había rezagado por alguna razón, pero estaba reincorporándose a ellos, sus rasgos poniéndose más cerca, pero algo alrededor de los movimientos del hombre no era normal. Además, su cabeza se inclinó débilmente, y él pareció estar moviéndose considerablemente sobre ellos, como una pasarela. Hicieron destellar sus rayos de luz en su camino, y se quedaron helados con asombro y pánico total. El cuerpo de Cartoons colgaba en una línea, como un pequeño títere, sujetado en la mano de un monstruo humanoide de metal de 70 pies de alto. Un monstruo blindado giró su mano libre en su dirección. Ellos no tenían tiempo para autorización para reaccionar. No habrían escuchado si Lang lo hubiera denegado. De cualquier forma, Roy y el artillero y los otros infantes de marina abrieron fuego. El traqueteo de las metralletas hicieron un estruendoso ruido. Sus punteros iluminaron la oscuridad al mismo tiempo que las balas rebotaban en la armadura del monstruo como si fueran clips de papel. Su mano derecha soltó un torrente de furia naranja rojizo. Un infante de marina desapareció, como un insecto liquidado, convertido a cenizas en un instante. Fin del primer capítulo. Si te gustó este video, te agradecería un like y si puedes suscribirte, es gratis. Apoyemos la cultura. Muchas gracias. Un saludo de Rubén Luna.